Buenos días chicos, los saluda nuevamente su profe Mr. Víctor para matemáticas. Hoy vamos a ver la secuencia 14 que consiste en la resolución de problemas con ecuaciones o inecuaciones lineales. Recordemos que en las dos secuencias pasadas habíamos abordado el tema de las ecuaciones lineales y luego en la siguiente las inecuaciones. La única diferencia entre las ecuaciones y las inecuaciones es que en las ecuaciones pues utilizamos el signo igual, buscamos una respuesta, una única respuesta generalmente, mientras que en las inecuaciones no utilizamos el signo igual, sino utilizamos los símbolos de mayor que, menor que, mayor igual o menor igual, y la respuesta generalmente ya no es un número, un único número, sino un intervalo o un conjunto de números. Entonces vemos por aquí en esta sección azulita que nos muestran de manera general cómo resolver un problema en el que se nos puede presentar una ecuación o una inecuación, que básicamente es lo que hemos estado viendo desde hace, pues al menos ustedes, por lo menos desde cuarto grado. Generalmente este proceso no cambia. Acá lo que empezamos a reforzar son los conceptos que se utilizan para comprender mejor el conjunto de los números reales, que en grados anteriores pues no se había manejado porque se manejaban números naturales o números enteros o incluso racionales. Ya en este año pues estamos trabajando con los números reales. Eso nos permite ampliar mucho las posibilidades en los tipos de respuestas y problemas que podemos solucionar. Entonces vemos acá que para resolver ecuaciones o inecuaciones de tipo lineal, nos presentan estos 6 pasos. Primero debemos analizar la situación. ¿Cómo se analiza la situación? Pues es muy fundamental tener una buena comprensión lectora, tener un buen vocabulario para comprender todas las palabras que ahí se mencionan. Y en el segundo punto tenemos elaborar una lista de datos y asignar a la incógnita una variable. Esto lo hemos venido haciendo desde siempre para solucionar los problemas. Siempre tenemos que escoger o identificar los datos más relevantes, los que me sirvan para solucionar nuestro problema, y siempre le asignamos una letra a la que nosotros consideramos como la incógnita o la variable. Tercero, tenemos que plantear la ecuación o inecuación según corresponda. Entonces, dependiendo de la situación que se me presente, se puede solucionar con una ecuación. Si vemos que la solución consiste en un único dato o en una única respuesta, o una inecuación si vemos que nuestra solución puede comprender un conjunto de números. Cuarto, tenemos resolver la ecuación o inecuación planteada. Pues aquí ya es aplicar los procesos que hemos aprendido para solucionar las ecuaciones lineales o las inecuaciones lineales. Y como quinto punto tenemos verificar el resultado o intervalo obtenido según corresponda. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra respuesta. Si nos dio por ejemplo que la incógnita valía 5, entonces cogemos ese 5, lo reemplazamos en nuestra ecuación original a ver si esa respuesta es correcta. O si nos dio un conjunto de números, un intervalo, pues coger y evaluar varios números en ese intervalo que nos dio a ver si la solución es verdadera o por el contrario es falsa, si nos quedó algo mal. Y finalmente interpretar los resultados, porque pues al final si nos da un número o un conjunto de números pero no sabemos eso qué significa o qué unidades lleva, pues no tendría sentido todo el desarrollo previo que hice. Vamos a pasar por aquí a otra forma de explicar para ver una situación y resolverla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Resolución de ecuaciones, de situaciones modeladas con ecuaciones lineales. Aquí tenemos esta situación. Tenemos aquí que los trenes AVE viajan a 300 kilómetros por hora, es decir, al pasar una hora han recorrido 300 kilómetros. Juliana está en Madrid y tomará el tren a las 5 de la tarde para ir a Barcelona. Pues tienen que hacer un recorrido entonces de 659 kilómetros. ¿A qué hora llegará? Bueno, acá quisiera hacer aclaración, es que con estos 300 kilómetros por hora no quiere decir que tú te montas en el tren y apenas arranca, él comienza con esa velocidad de 300 kilómetros por hora, porque de ser así, la mayoría de pasajeros terminarían aplastados en el fondo del vagón por una velocidad tan inesperada. Arrancar a esa velocidad, pero hago esta aclaración aunque yo sé que para ustedes es muy lógico, porque realmente estos 300 kilómetros por hora no quiere decir que todo el tiempo anda 300 kilómetros por hora, sino que si hacemos un promedio de la velocidad de todo el trayecto, podemos decir que más o menos tardó 300 kilómetros por hora en hacer ese recorrido. Esa sería como la velocidad media de todo un trayecto. Entonces acá nos preguntan a qué hora llegará. Básicamente nos están preguntando un tiempo. Como nos están diciendo a qué hora llegará, ya podríamos intuir que el tiempo vendría siendo nuestra variable o nuestra incógnita. Veamos entonces la interpretación de la situación. Acá vemos una fotografía de los tren AVE. Como pueden ver, tiene una forma aerodinámica para poder alcanzar esas velocidades tan altas. Tenemos aquí entonces un concepto de matemáticas, o si es de matemáticas, es un concepto en el que se aplica la matemática a la física. Entonces aquí vemos que la velocidad a la que viaja un objeto que recorre una distancia d
en un tiempo t está dado por la expresión b igual a d sobre t. ¿Esa expresión qué significa? Esta b es velocidad, d es la distancia y d es el tiempo. O sea que si nosotros conocemos la distancia recorrida y el tiempo en el que la recorre, nosotros podemos hallar la velocidad. De la misma forma podemos hallar cualquiera de las tres si conocemos las otras dos. Todo aquí vemos que se reduce a esta ecuación que vemos acá, que es una ecuación no que tenemos que hallar de alguna forma, sino que es una ecuación que nos provee la física en el análisis del movimiento de los cuerpos. Entonces, en este caso particular tenemos que nos han dado la velocidad del tren, que es de 300 kilómetros por hora, y también nos han dicho la distancia que hay entre las dos ciudades, entre Madrid y Barcelona, que es 659 kilómetros. Por lo tanto, entonces tenemos que B lo reemplazamos acá y se quedaría convertido en 300 kilómetros por cada hora. D nos están dando que la distancia entre las dos ciudades es 659 kilómetros. Y T, por otro lado, no lo conocemos, que es precisamente lo que nos están preguntando, el tiempo que se va a demorar el tren de ir a Madrid hasta Barcelona. Sigamos con nuestro segundo punto, que sería la solución de esta ecuación que acabamos de plantear. Entonces tenemos aquí la ecuación. 300 kilómetros por hora es igual a 659 kilómetros dividido o sobre t, dividido en t o sobre t, que sería el tiempo. Entonces vemos que acá podríamos obviar las unidades, ya que al final, al hacer la combinación de esas unidades en las operaciones matemáticas, nos tendría que dar el tiempo en horas. Tener en cuenta mucho eso para no enredarnos con las unidades durante el desarrollo de la ecuación y al final recordar que el tiempo nos va a dar en horas, siempre y cuando la distancia la tengamos en kilómetros, y para poder tener en cuenta que si la distancia no la tenemos en kilómetros y la velocidad la tenemos en kilómetros por hora, quiere decir que al desarrollar esta ecuación el tiempo me va a quedar en horas. Entonces aquí, ¿qué hicimos en este paso? Simplemente le agregamos un 1 debajo al 300 para convertirlo en fraccionario y poder hacer aquí el intercambio acá de este denominador con este denominador de acá. Este 1 que está aquí dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar y la t que está aquí dividiendo, como es de esperarse, lo tendré que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces hacemos ese producto de extremos y vemos acá que el 1 pasó al lado derecho y la t pasó al lado izquierdo con su operación contraria. Aquí estaba dividiendo, aquí en este lado izquierdo quedó multiplicando. Aquí el 1 estaba dividiendo, aquí al lado derecho quedó multiplicando. Entonces aquí aplicamos la propiedad modulativa. ¿Por qué la propiedad modulativa? Porque pues todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Después necesito quitar este 300 de acá que está acompañando a la t. Entonces vemos que para quitar ese 300 tenemos que utilizar el inverso de esta operación que está acá, que es una multiplicación, o el inverso del 300 sería 1 sobre 300. Al hacer esta multiplicación, pues esto quedaría convertido en 1 al cancelarse el 300 de arriba con el 300 de abajo. Y como a este lado lo multipliqué por 1 sobre 300, pues al lado derecho también lo multiplico por 1 sobre 300. Entonces hacemos las operaciones, la t queda solita, esto queda convertido en 1 y 1 multiplicado por t es la misma t. Y aquí me queda una división de 659 dividido en 300. Al hacer esa división, pues me da un valor que es de aproximadamente 2.2. Aquí la he hecho aquí en la calculadora. 659 dividido en 300 me da 2.1966666. Aproximándolo a una sola cifra decimal, pues me quedaría 2.2. Vamos a mirar si primero ese 2.2 sí tiene sentido. Vamos a reemplazar el 2.2 que está en horas, porque recordemos lo que le dije al principio, que si la distancia está en kilómetros y la velocidad está en kilómetros por hora, pues al final el tiempo me va a dar en horas. Entonces vemos que 659 dividido en 2.2, vemos que aquí nos aparece ya la unidad kilómetros por hora, lo cual es lógico porque a este lado también tenemos kilómetros por hora. Al hacer esta división nos daría exactamente, o bueno, con el 2.2 no exactamente, pero sí muy aproximadamente a 300. Entonces quiere decir que esta igualdad se cumple. Vamos a ver cuánto daría haciéndolo para que se den cuenta. Sería 659 dividido en 2.2. Como vemos me da 299.54, 54. Muy cercano a 300. Aquí si yo quisiera que me diera 300 exactamente, tendría que haberlo dividido por el número con todo ese reguero de decimales, pero aquí para nuestro caso podríamos decir que es igual a 300. Entonces hemos comprobado que nuestra solución es correcta. Y finalmente, pues la conclusión. Como t es igual a 2.2 horas, Juliana empleará aproximadamente 2 horas y 12 minutos en llegar. Por tanto, llegará a Barcelona aproximadamente a las 7:12. ¿Por qué? Porque arrancó a las 5 de la tarde. 2 horas y 12 minutos después sería 7:12 p.m. ¿Cómo se convirtió 2.2 horas en 2 horas y 12 minutos? Pues este punto 2 está en horas, tenemos que pasarlo a minutos. Entonces recordemos que para pasar de horas a minutos, pues tenemos que multiplicar por 60. Entonces si hacemos esa multiplicación de 0,2 por 60,
Ahí estarían los 12 minutos. ¿Por qué por 60? Porque recuerden que una hora tiene 60 minutos. Entonces ya con esto concluimos nuestro problema. Bueno, entonces vamos a pasar por aquí ahora a la siguiente página. Como siempre les digo, por favor les invito a que lean los ejemplos planteados aquí en el libro para que tengan más maneras de solucionar otros tipos de problemas y que les sirva también como ayuda para resolver después la actividad. Pasemos aquí entonces a la página 47 de su libro físico. Quiero detenerme a analizar un poquito este ejemplo que aparece acá, ya que en este ejemplo utilizamos inecuaciones. En el que les mostré al principio se utiliza una ecuación, en este utilizaremos una inecuación, y una vez finalizado este ejemplo, entonces les pasaré a asignar la actividad del día de hoy. Entonces vemos acá en el ejemplo 2 que dice que la Federación de Atletismo Nacional estableció que la longitud de las pistas debe estar entre 410 metros y 450. Vemos ahí ya de entrada que nos están dando un rango de números. Ahí eso ya nos estaría indicando que es probable que tengamos que plantear una inecuación. Vemos entonces que la superficie blanca de la figura 1 es la que está aquí a mi derecha, es la pista de atletismo que se encuentra alrededor de la cancha de fútbol. Entonces vemos acá esta línea blanca que está acá, vendría siendo la pista de atletismo. Me preguntan, ¿cuál es la medida del radio que puede establecerse en cada semicírculo de esa pista de atletismo? Entonces vemos acá que tenemos que tener clarísimo, primero, interpretar el dibujo, que lo he ido interpretando a medida que estoy hablando. Y otra cosa que debemos tener muy claro son los conceptos de radio y el concepto de semicírculo. Porque si no comprendemos esas dos palabras, de entrada ya no sabemos qué hacer. Recordemos que el radio, en el contexto de la circunferencia, es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces tenemos que encontrar la distancia, tenemos que mirar si esa distancia cómo se aplica en este problema. Y la otra palabra sería el semicírculo. Cuando hablamos de semicírculo, hablamos de la mitad de una circunferencia. Si unimos esos dos conceptos, radio y semicírculo, ¿cómo se puede aplicar esta figura? Yo creo que ahí ya podríamos entender mucho mejor teniendo claro eso. Vemos entonces acá que mira, acá hay un semicírculo, la mitad de un círculo. Y vemos acá también que hay otro semicírculo, o sea, la mitad de un círculo. Y coincidencialmente, que no es realmente ni siquiera una coincidencia, vemos que nos están dando acá esta distancia como una incógnita que es R, que precisamente está como R porque se refiere al radio. Y justamente es lo que nos están preguntando, ¿cuál es la medida del radio? O sea que lo que debemos hallar es esta distancia de acá, y coincide con nuestro concepto de radio, porque radio, como les dije ahorita, es la distancia que hay desde el centro de una circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia, de la parte externa. Entonces vemos acá que eso quiere decir que este sería el centro de esta semicircunferencia, que vendría siendo el mismo centro si nos vamos al otro lado, porque las canchas son simétricas. Lo que hay acá tiene que ser igual a lo que hay acá. Entonces vemos que sí, coincide con el concepto de radio, la distancia que hay desde el centro de la semicírculo que está acá hasta un punto externo de la circunferencia que está acá. Listo, entonces ya con ese análisis previo de esta gráfica y de los conceptos que tengo que tener claros, aquí vemos que también nos están dando un dato acá, 105 metros, que es la distancia de esta longitud de este lado del rectángulo. Ya con eso podemos comenzar a plantear nuestro problema para solucionarlo. Entonces vemos aquí en la solución que nos dicen que llamemos al radio del semicírculo como R, como lo vemos en la figura. La longitud de la pista está dada por la suma de las dos semicircunferencias. Una circunferencia, que es 2pi por R. Esta es una ecuación que ya conocemos previamente, o es una fórmula que se conoce ya previamente de la circunferencia. Recordemos que la circunferencia es la longitud, 2pi por R. Sería la longitud, lo que mide esa circunferencia. O sea que si nosotros tenemos la longitud del radio, podemos saber cuánto mide la circunferencia. Y 2 veces el largo de la cancha del fútbol. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto hasta este punto? Quiere decir que si yo quiero saber la longitud de esta pista atlética, yo necesito coger esta distancia, sumarle este semicírculo, luego sumarle esta distancia y luego sumarle este semicírculo. Lo cual quiere decir que si la cancha es simétrica, como lo vemos aquí en la figura, es decir, que la mitad de aquí para allá es igual a la mitad de aquí para allá, la distancia que está aquí es esta misma distancia, o sea, ya la conocemos. Si aquí mide 105 metros, aquí también mide 105 metros, o sea, ya es un dato conocido. Si sumo las dos distancias de acá, ya tendría todo este pedazo medido con este pedazo medido. Solo me falta medir este pedazo de aquí y este pedacito de acá. Entonces, ¿cuánto mide este de aquí y cuánto mide este de aquí? Pues como aquí tenemos un semicírculo
y la otra mitad que me falta la tenemos justo a este lado, pues yo puedo decir que si tengo la medida del círculo completo, ya tengo la medida de la otra parte de la pista atlética que me hacía falta. En conclusión, la longitud de la pista atlética sería la distancia que recorre ese círculo completo más la distancia de este lado del rectángulo más la distancia de este lado del rectángulo. Allá tenemos una ecuación de la que podemos partir. Entonces tenemos aquí que como la longitud de la pista está entre 410 y 450 metros, entonces planteamos la inecuación que modela la situación. Entonces tenemos acá 410 metros debe ser menor que 2pi por r, menor o igual, porque podemos decir que puede estar entre 410 y 450, 2pi por r, que representa el círculo completo, más 105 por 2. ¿Por qué 105 por 2? Porque 105 por 2 sería la medida de este y la medida de este sumadas. O sea, estoy multiplicando por 2 al tener dos rayas aquí. Y el otro extremo sería 450, menor o igual que 450. Vemos entonces acá que en el medio está la medida de la pista atlética. Y esa medida de la pista atlética, que es lo que está aquí en el medio de estos dos símbolos de menor que, serían los extremos, el valor mínimo que puede tener esa pista y el valor máximo que puede tener esa pista aquí. Entonces de ahí comenzamos a resolver la ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Muy similar a como resolvemos ecuaciones normales. Lo que yo haga en el centro de esta inecuación, si hago algo aquí en el centro, lo tengo que repetir a la derecha y lo tengo que repetir a la izquierda para que no cambie la inecuación. Entonces acá hicimos la operación, 105 por 2 me da 210. Esto baja igual. Y después lo que hacemos es quitar este 210 de aquí. Como este 210 de acá está positivo, pues le tengo que sumar su inverso, que sería menos 210. Y como en el centro de la inecuación sumé menos 210, entonces ese menos 210 también lo tengo que poner al lado derecho, mírenlo acá, y también al lado izquierdo. Hago las operaciones. Al hacer las operaciones, 410 menos 210 me da 200 y 450 menos 210 me da 240 y acá me ha desaparecido esta expresión al ser su opuesto. Queda convertido en 0 y 0 con esto me queda este mismo. Continuamos en la siguiente línea. Necesitamos quitar este 2pi. Este 2pi lo necesitamos quitar para que me quede solamente la r. Entonces para quitar el 2pi, pues como está multiplicando con la r, pues lo divido. Entonces acá lo divido sobre 2pi y como en el centro dividí por 2pi, al lado derecho tengo que dividir por 2pi y al lado izquierdo tengo que dividir por 2pi. Entonces acá me quedaría 200 sobre 2pi, 100 sobre pi y 240 sobre 2pi, 120pi. ¿De dónde salió este 120? Pues 240 dividido en 2 me da 120. 200 dividido en 2 me da 100. Recordemos que pi es un número irracional, o sea, no es una letra variable, no, es un número que tiene un valor, pero al ser irracional es un número que tiene infinitas cifras decimales. Como tiene infinitas cifras decimales, nosotros lo representamos por una letra, en este caso una letra griega llamada pi. Entonces ese pi recordemos que vale aproximadamente 3,1416, pero como es una aproximación, siempre dejamos expresada la letra en vez del número. Entonces nos queda esta expresión, que r, que es el radio de la semicircunferencia, debe medir entre 100 dividido en pi y 120 dividido en pi. Tiene que estar entre esos dos valores para que las medidas sean las correctas. Entonces tenemos que ese sería nuestro conjunto solución. Por tanto, el radio de semicírculo puede estar entre 100 sobre pi y 120 sobre pi. Es decir, que el intervalo solución sería corchete, porque estamos tomando menor o igual, y a este lado también corchete, y entre estos dos valores. Verificamos la solución reemplazando los límites del intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar este límite y este límite en la inecuación y vemos que si en cada uno de los dos límites se cumple la inecuación. Si se cumple, entonces quiere decir que nos quedó bien. Veamos acá en el lado izquierdo. En el lado izquierdo hemos reemplazado la r por 100 sobre pi. Entonces aquí ya no es 2pi por r, sino es 2pi por 100 sobre pi. Y acá esto es lo que ya estaba inicialmente. Al desarrollar eso, pues aquí nos queda que la pi se cancela con la pi, me queda solamente el 2 y 2 por 100 pues me da 200. Y acá 105 por 2 me da 210, al hacer esta suma de aquí me da 410. Efectivamente se está cumpliendo esta inecuación porque acá me está diciendo que el número que está en el centro tiene que estar entre este valor y este valor. Y como nos da 410, pues 410 puede ser menor o igual que 410, aquí se me está cumpliendo, o sea que es verdadero. Ahora por el lado derecho vamos a probar el otro límite. El otro límite es 120 sobre pi.
reemplazamos la R por 120 sobre pi al hacer las operaciones. Aquí esta pi con esta pi se cancela y 2 por 120 me da 240. Aquí nuevamente 105 por 2 me da 210. Al sumar estos dos me da 450 y vemos que también se cumple esta inecuación porque da igual a 450 menor o igual que 450. Esto es verdadero. Recuerden que la condición es que el valor que está aquí en el centro debe estar entre este y este. Como llego justico a este, pues entonces está bien. Por lo tanto, el intervalo solución hallado corresponde al buscado. En palabras, vuelvo y repito, ¿qué sería? Que el radio de la semicircunferencia debe estar entre 100 sobre pi y 120 sobre pi. Ahora ustedes dirán, profe, pero es que ese valor se ve como raro, no me cuadra. Entonces, ¿quieren tener un valor aproximado numérico? Pues hagamos la operación. Voy a colocar aquí 100 dividido en pi. Miren que la calculadora tiene valor de pi. Acá está. 3,1415, infinitos decimales. Le damos enter y nos da que eso es aproximadamente 31.83. Pero 31.83 ¿qué? Centímetros, milímetros, vacas, perros, ¿qué será eso? Pues como vemos que todos los datos nos los están dando en metros, quiere decir que ese dato que estamos hallando acá con la calculadora también está en metros. ¿Eso qué quiere decir? Que esta distancia que está aquí, que pongo acá, estoy señalando aquí a la derecha, esa distancia es de 31.83 en el caso de que sea la mínima. Esa sería la mínima distancia porque estamos probando con 100 sobre pi. Si queremos saber la máxima distancia, pues probamos con el otro extremo del intervalo. Le voy a borrar acá, que sería 200 dividido en pi. Ese sería el máximo valor que podría tomar el radio de la semicircunferencia. Eso me da 63.66. Eso más o menos en números, ¿qué sería entonces? Si yo lo quisiera expresar aquí en números, pero recuerdo que si lo represento como números sería una respuesta aproximada y no exacta. Entonces sería aproximadamente que el radio debería estar entre 31.83 y 63.66. ¿Qué? Metros. Recuerden que la respuesta sería en metros porque acá todo lo estamos haciendo en metros. Bueno, chicos, ya con eso termina entonces la clase de hoy. Vamos a pasar a la actividad de aprendizaje y para ver qué puntos les quedan a ustedes para hacer. Bueno, entonces tenemos para realizar en su tiempo autónomo la página 44 de su libro de actividades. Vamos a hacer el punto 1 completo, que consiste básicamente en con la frase armar la ecuación o la inecuación según corresponda. En el punto 2, bueno, en lo siguiente vamos a realizar el punto 2 y el punto 3. Y para finalizar vamos a hacer la aplicación del punto 7. Eso vendría siendo el trabajo que van a hacer hoy. Ya con eso terminamos entonces la clase de hoy. Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.